Pero Internet sabe, no nada más que le diste like, sabe que le hiciste zoom a la foto, sabe que le hiciste clic, sabe que entraste al perfil, sabe que sí te gustó. Pasamos alrededor de 8 horas 40 minutos en el consumo de Internet y dejamos atrás a la televisión con 2 horas 20 minutos. Yo creo que sí estamos caminando en ciertas cosas por donde como sociedad no nos gusta. Ahí es donde yo digo que debe de haber un nuevo pacto. Mencionaste, Wiki, a Thalía, por lo menos es una figura, una personalidad, pero perdón que yo lo diga así, de repente cualquier pendejo ya es una estrella. Yo soy Tony Aguirre y ahora sí les saludo con muchísimo gusto para esta emisión que hemos titulado Adictos a redes sociales, vivir a través de un dispositivo. Esto es El Dedo en la Llaga, la revolución del debate, y yo quiero darle la más cordial bienvenida a 3 expertos a quienes yo admiro, yo aprecio de verdad, y quiero darle la bienvenida a una mujer que ha revolucionado, por supuesto, la publicidad. Ella es Ana María Olabuenaga, es publicista, y tengo que decirlo, una de las mejores que hay en este país. Es maestra en comunicación y doctora en sociología de las redes sociales digitales, autora de Linchamientos Digitales, y es una mujer que es totalmente Palacio. Ana María, gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Muy bien, está también Luis Ángel Hurtado, un querido amigo. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Es experto también en redes sociales. Muchas gracias, Luis, por tu generosidad. Gracias. Al contrario, Tony, un gusto estar con ustedes. Oigan, y pues no puede faltar un millennial, un chico que sabe también mucho de estos terrenos y de estos temas. Se llama Salvador Martí, pero usted lo conoce, o ustedes lo conocen seguramente como Wikichava. Yo la verdad es que ya me andaba hasta olvidando de su nombre porque es muy famoso como Wikichava, es comunicólogo, experto en gadgets y tecnología, es periodista, blogger y TED Speaker, entre muchas otras cosas. Gracias, mi querido Wikichava, por estar con nosotros. Ay, estoy viendo que me faltan likes, me estoy sintiendo como que la ansiedad. Sí, pues sí, es ¿Te cierto estás sintiendo lo que como yo? comentando en un principio. Pero qué gusto estar aquí para platicar precisamente de esto que ustedes también pueden sentir y que nosotros también sentimos a veces. Efectivamente, Wikichava. Yo quiero preguntarle para arrancar y para poner el dedo en la llaga a Ana María Olabuenaga, ¿qué es la adicción a redes sociales? ¿Y cómo sé si lo soy en realidad, querida Ana María? No sé cómo saber si lo eres o no lo eres, porque me parece que por un lado toda tecnología pues es una extensión, ahora sí que citando al clásico McLuhan, es una extensión del ser humano, y no sé si de repente todo lo que escucho encuentro que es adictivo, a que está transformando la mente de los niños, me suena exactamente igual a lo que se decía de la televisión. Entonces, de pronto creo que hay que tener como mucho cuidado en agarrar los elementos a los que vamos a criticar o vamos a hacer referencia, porque o escucho todo ese lado diciendo que estamos totalmente manipulados, muy en la idea del Social Dilemma, este documental que hizo Netflix y que me parece muy exagerado, por cierto. ¿Por qué, Ana María? ¿Por qué te parece exagerado? Porque te repito, siento que estamos con la idea de una teoría muy vieja de la comunicación que era la aguja hipodérmica, es decir, que éramos como un vacío, que nosotros éramos un hueco total, éramos entes estilo zombies que podían meternos una idea a través de los medios de comunicación y que nosotros íbamos a actuar en consecuencia. Es una idea goebbeliana, ¿no? Te estoy hablando de los nazis y no es así, es una idea que está superada. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, es más, dudo que la gente que nos esté escuchando se sienta
manipulada a tal grado que no pueda controlar sus impulsos. No creo que llegue a ese grado. A ver, Ciertamente. Ana María, ¿no hay una Matrix? ¿No hay una mano que me hace la cuna, como plantea este documental que bien mencionas? No. No, yo no creo, o sea, creo que sí hay plataformas, creo que sí hay CEOs en en esas plataformas, creo que sí hay negocios, creo que sí hay intereses económicos, uno tampoco es inocente, uno no puede decir, aparte yo no puedo decir que la tecnología es neutral, no, no lo es. Pero también creo que nosotros tenemos una responsabilidad en el manejo de estas redes. Ha estado súper de las redes y todo tipo de tecnología. Ha sido ampliamente demostrado, sobre todo a partir de 2016, con académicos muy renombrados, Harvard, en fin, de varias instituciones muy renombradas, que la gente se tiende a enganchar con los posteos que tienen algún tipo de juicio moral, etcétera, y llegaban a la conclusión en este estudio, precisamente me refiero ahora a uno que salió publicado creo que en el 2016 o 17 en la revista Science, que somos nosotros al final del día los que nos estamos enganchando con este tipo de posteos y somos nosotros los que estamos, los estamos compartiendo. No quiero decir, ojo, bueno, nada más para acabar con el número, de 2 a 3 veces tienen una facilidad de que se transmitan de 2 a 3 veces mayor si tienen algún juicio moral, estos posteos. Todo esto es parte de la discusión de cuando fue electo Donald Trump. Pero, ojo, no quiero decir que también tienen responsabilidad las plataformas, claro que las tienen. Hay nada más había que ver en el 2018 la cara de Zuckerberg frente al senador, una cara de total angustia, de entrada porque no se estaban entendiendo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. La segunda porque creo que honestamente Zuckerberg no sabía cómo manejar su algoritmo y cómo lograr que todas estas problemas que presenta el algoritmo de falta de, o sea, de dejar salir las fake news, llegan a ser antidemocráticas y hay problemas mucho mayores nada más, mucho más allá que ver algo que a lo mejor es, lo entre comillas 15 veces inapropiado en redes. Entonces, no, yo no creo que esté en la Matrix, yo siento que si estamos discutiéndolo no estamos en la Matrix, pero sí considero que hay unas cuestiones tecnológicas importantes, como las que acabo de decir, importantes a considerar, que tienen que llevar a reconsideraciones tanto de educación, a lo mejor algún tipo de materia desde pequeños, o formar a los niños en la idea de una ética tecnológica o de salud tecnológica. Y creo que al final, y siempre lo digo cuando hablo de estos temas, va a tener que ser esta generación la que multidisciplinariamente llegue a un acuerdo, a un nuevo acuerdo social y decidan hasta dónde quieren regular, hasta dónde quieren dejar en libertad estas expresiones. Pero va a tener que llegar esa discusión, porque está haciendo, me parece, que lo que está pasando con las redes sociales es que está haciendo inoperante de entrada la vida política, se está volviendo inoperante por esta hiperdemocracia que se maneja en redes sociales. Oye, Ana María, yo te quiero agradecer, me estás dando tranquilidad, porque la realidad es que todo lo que estuve leyendo y analizando para la realización de este programa, híjole, ya casi no podía yo dormir, de verdad, del susto. Y de ahí mi siguiente pregunta con Luis Ángel Hurtado. ¿Están las redes y la vida virtual sustituyendo a la vida real o estamos exagerando, como ya dijo Ana María Olabuenaga? Bueno, en ese sentido, comparto, por supuesto, la opinión de mi muy estimada Ana Olabuenaga, en el sentido de que precisamente no podemos considerar a las redes sociodigitales o a Internet como este espacio precisamente en el cual pueda generar una adicción. Porque si hablamos de una adicción, estamos hablando precisamente de un patógeno o de un elemento externo que cambie las rutinas, digamos, y genere pues una codependencia, o sea, una dependencia directa. En ese sentido, más bien lo llevo al terreno precisamente de por qué ahora se crea una discusión o un elemento en el cual se cree que existe una adicción. Y esto tiene que ver precisamente con el elemento del consumo informativo. En el contexto mexicano, por poner una referencia, en el año 2000,
2015, que es cuando hace la primera medición el Instituto Federal de Telecomunicaciones, situaba precisamente a la televisión como la principal fuente de información de los mexicanos. Pasaban alrededor de 7 horas 40 minutos los mexicanos en el 2015 frente a una televisión. O sea, consumía todo tipo de contenidos a través de la televisión. En el 2015, pues Internet apenas empezaba a figurar, empezaba a tener una presencia. Estábamos hablando de aproximadamente 30, 35, 40 millones de mexicanos que tenían acceso a Internet. Lógicamente esto a nivel proporcional, pues no era ni siquiera la mitad de los habitantes del país. Y en esa época, en esa medición, los mexicanos entrevistados pasaban un promedio de 2 horas 30 minutos, 2 horas 40 minutos en el consumo, digamos, de lo que es Internet. Ahora, en la última medición que tenemos, que es del 2019, pues la situación ha cambiado. Ahora los mexicanos pasamos alrededor de 8 horas 40 minutos en el consumo de Internet y dejamos atrás a la televisión con 2 horas 20 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora precisamente tiene que ver con un fenómeno generacional que también es esta generación que actualmente pues vive ya a partir, digamos, nace con la tecnología y por supuesto nace con Internet. Y todas estas narrativas que actualmente y todas estas interactividades que estamos teniendo a partir de Internet, pues lógicamente las nuevas generaciones son muy cercanas a este tipo de elementos. Ahora, ¿esto qué pasa? Lo que pasa en México es que no es que seamos adictos, sino simplemente hicimos un cambio en el uso, digamos, de estos patrones de consumo. Pasamos de la televisión en el 2015 a el Internet en el 2019. A ver, Luis, ¿me estás queriendo decir que hasta cierto punto es normal? ¿Es natural Sí, lo que está sucediendo? Por supuesto, es parte nata del ser humano estar informado. O sea, los seres humanos recurren a la información y el medio de comunicación que se los ofrezca, pues es el medio predilecto que van a tener, digamos, acercamiento. Ahora hay que ver que Internet, precisamente con todas las características que tiene, pues ha sido más atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos en teoría, mayor libertad de expresión, tenemos esta fuente informativa a mayor velocidad, o sea, estoy hablando de interacciones más rápidas, casi inmediatas. Tenemos la posibilidad de consumir una gran cantidad de información, no solamente de México, sino de otras partes del mundo, y sobre todo un tema que es fundamental y que creo que ahí radica precisamente el apogeo actualmente de Internet, que tenemos entendido que porque está en Internet es gratis. Y tenemos, digamos, a partir de ello, decir, bueno, ya no consumo la televisión o ya no quiero consumir esos medios porque me cuestan. Dejo de comprar periódicos, dejo de consumir televisión restringida y me voy a Internet porque en Internet está todo. En ese sentido, pues hay esta migración y por supuesto estos altos grados de consumo. Ahora, esto para embonar precisamente con el tema que me preguntabas, mi estimado Tony, de si hemos instituido la realidad con la virtualidad. Pues lógicamente con el COVID-19 hay que ver el contexto. El confinamiento en algunas partes del mundo ha sido obligatorio y en otras partes ha sido voluntario. ¿Y esto qué nos ha hecho? Pues que hemos migrado diferentes actividades, digamos, que teníamos en la vida cotidiana a el terreno virtual. Justamente pues estamos teniendo precisamente esta plática por toda esta dinámica. Hace 20 años esta plática hubiera sido muy difícil de llevar. No estoy diciendo que a lo mejor no se hiciera porque existían vías como una llamada telefónica, enlaces, digamos, telefónicos en vivo, etcétera. Pero era más difícil. Ahora, esta situación ha llevado a que, digamos, en el 2019 los mexicanos dedicamos 8 horas 40 minutos al consumo de Internet, lógicamente aumente porque estamos mudando diferentes roles que practicamos en la vida cotidiana. Estamos hablando del teletrabajo hoy en día, el famoso home office, estamos hablando de la educación a distancia, bueno, etcétera, pues hasta inclusive el consumo de cine. Ahora el cine, pues lo trasladamos, lo dejamos en las pantallas para llevarlo a nuestros hogares. En ese sentido, pues es lógico que tenga un aumento y por lo tanto también es lógico que pasemos
según datos también del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de tener una población que aproximadamente de 82, 83 millones de mexicanos que tenían acceso a Internet, que lógicamente hoy estamos llegando casi a 100 o más de 100 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de necesidad. Había gente que no tenía Internet en sus casas porque a lo mejor llegaba a la oficina y ahí tenía Internet, o había personas que estudiaban y tenían el Internet en las escuelas o los centros escolares. Ahora es necesario, digamos, para incorporarse a ese terreno. Ahora, esto no quiere decir que Internet o la virtualidad esté rebasando la realidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en los famosos timeline de diferentes redes sociodigitales, pues la añoranza por regresar a la normalidad, la añoranza por sentir al otro, la añoranza por estar conversando frente a frente, la añoranza por regresar a los centros educativos, a los centros laborales, por vivir una vida como la que teníamos? O sea, en Es ese decir, sentido, esto no sustituye a la vida cotidiana, a la vida real, Luis. Por supuesto, no lo sustituye, solamente es un complemento y justamente lo que decía Ana es cierto, es una extensión como lo decía McLuhan. Estamos aprovechando precisamente la tecnología como una extensión de nuestra socialización o de esta parte socializante que es nata del ser humano. Muchas gracias, Luis. Fíjate, Ana, que entre estas exageraciones, estas verdades exacerbadas a las cuales me enfrenté para este programa, decía que la sensación ante las redes sociales es tal como la sensación que provoca en nuestro cerebro la cocaína, por mencionarlo de alguna manera, cosa que me parece exagerado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que sí, es que tú mismo te estás dando cuenta, creo que en este momento, de que sí es una exageración decirlo de esa manera. No digo que no tenga esas características, que tenga, la tecnología siempre ha tenido esa característica de unirnos, bueno, la tecnología dedicada a la comunicación, de unirnos a mundos que parece que no están cerca, ¿no? Que nos acerca, nos conecta, nos contacta. Pero yo te aseguro que esto, cuando dicen que es como cocaína, a ver, acuérdate de los adolescentes hace, no sé, ¿qué te gusta? 50 años, ¿no? Lo hemos visto en muchísimas películas hablando por teléfono. No tenían cocaína, no habían consumido altas dosis de cocaína, decir, cuelga tú, cuelga yo, o que los papás les decían, cuelguen ya alguno de los dos. O sea, ¿eso qué era? ¿O qué era eso de aléjate de la, bueno, es que siempre me acuerdo de los papás diciendo, aléjate de la televisión, esos rayos que te van a consumir. Sí, que hacen daño, daño, ¿no? A lo mejor nos consumieron, bueno, a mí seguro, pero a mí más. Sí, exacto, bueno, pero ¿qué era eso? ¿No se acuerdan, Luis Ángel, tú, Tony, no se acuerdan de esos retos que había de tenemos a ver si esta persona logra estar una semana sin ver la televisión? Y yo me lo planteaba y yo decía, no, imposible. ¿Cómo uno va a estar sin ver la televisión, no? Entonces, me parece que esas son exageraciones. No digo, y creo que Luis Ángel también en esto está de acuerdo conmigo, no digo que esta tecnología, la de las redes sociales, tiene características muy particulares, tiene problemas, sí los tiene, grandísimos. La infodemia es uno de ellos, el estar desinformado es otro, el estar sobreinformado es otro. Pero fíjate lo que empieza a pasar, que a mí me parece muy curioso con Internet, redes sociales o lo que sea. Lo que empieza a pasar es que para cada problema empieza a haber una solución que ofrece el propio medio, lo cual se vuelve muy difícil de manejarlo. Decía María Elena Meneses, una gran académica que estudiaba Internet, decía que Internet era un problema intratable, y creo que es la mejor definición que yo jamás he escuchado. En el momento en que tú empiezas a decir, es que aquí lo que estoy viendo es que hay, como yo estudio, yo tengo un libro que se llama Linchamientos Digitales y te sostengo todo el problema que sucede con la falta de compasión en las redes, con la velocidad en emitir juicios, con el tribunal digital que se ha creado en redes sociales. Sí, te lo pongo. La nueva Inquisición, ¿estás de acuerdo? Claro, que no es que, pero fíjate cómo bien lo dijiste, Tony. Siempre existió esa Inquisición. Lo que pasa es que ahora tiene un tamaño, un volumen y una velocidad incontrolable. Eso sí, nunca lo habíamos visto. Eso sí es un problema que nos está, no sé si es un problema, porque también por otro lado, citando otra vez a María Elena, también es una virtud.
También es una virtud esa velocidad de información con la que nos llega todo. Es muy difícil. Por eso cada vez que alguien habla de una teoría de la conspiración, digo, híjole, está tan difícil. Pero bueno, por algún lado va a tener que salir, porque es que todo está o sea, todo está tratándose de comunicar todo el tiempo. Entonces, a ver, Ana María, tú dices en tu libro que el linchamiento digital es tal cuando toca la vida real, cuando toca la vida cotidiana. En ese sentido, ¿cómo estaría la adicción a redes sociales? ¿Cuál sería el parangón ahí? mira, lo que planteo en el libro es que el principal error que tiene el libro es el título, porque no existen los linchamientos digitales. Al final lo que sucede es que los linchamientos, cuando se produce un linchamiento, es un linchamiento fáctico. Tiene que suceder en, no sé ni cómo llamarlo, este mundo en que nos tocamos, este mundo que está entre la mirada que ahorita... ¿El mundo tangible puede ser? El mundo tangible, sí, pero el on life que le dice, no, ni siquiera, no sé. Bueno, ese mundo sí, vamos a dejarlo así, fáctico, tangible, donde las cosas pesan, que creo que también pesan mucho en el otro lado. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que yo decía en el libro? Lo que digo en el libro es que los linchamientos, para consumarse como linchamiento, el linchamiento digital tiene que suceder en el mundo fáctico. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer las redes es acosarte, pueden bulearte. Puede ser tan divertido, Tony, que entonces decida la gente subirse en ello y decir, no, yo tengo que participar en este tema de la combi, ¿no? Por ejemplo, y entonces nos subimos al tren del mame y todos tenemos que ver con la combi, porque yo ya hice mi chiste y yo soy parte de, porque al ser parte de es mío y entonces es más grande y lo que sucede en ese video, si yo lo comparto, yo soy parte de. Pero llega un momento en que lo que sigue es decir, yo lo que quiero, por ejemplo, si yo escribí algo que a muchos no les guste, puede seguir el que digan, oigan, deberían de despedir a Ana. Eso ya es una petición de linchamiento. ¿Qué ha pasado? Pasó perfectamente. No, mil veces. Y sabemos con quiénes. Y millones de alguna manera. Veces. Millones de veces. Entonces, tú puedes empezar a pedir mi linchamiento, pero necesitas, fíjate aquí lo terrible, necesitas un cómplice, necesitas un verdugo en el mundo fáctico que complete la orden, que corte la cabeza. Necesitas un... Necesito algo más allá de la fuente ovejuna. Exacto, necesito algo más de eso. Necesito al verdugo que jale la cuerda, que abra las tablas de madera para que caiga tu cuerpo. Sí necesito a alguien en el mundo real que te despida, que te quite todas tus canonjías, todas tus prebendas. Sí necesito eso. Y siempre, fíjate si no lo tienes, te voy a contar un caso que además me parece muy representativo porque te explica cómo funcionan las redes. El caso de la famosa piloto de Interjet que dijo que se había que lanzar una bomba y tal, ¿no? Que sí, ¿cómo olvidarla? Bueno, esa chica, fíjate qué interesante, esa chica lo que dijo lo publicó en su cuenta personal de Facebook, ¿no? Ahí lo publicó, no lo publicó en Twitter, no lo publicó en una cuenta abierta de redes. Alguien, no sé quién, tomó el comentario y dijo, esto no me parece. Lo voy a llevar al tribunal digital llamado Twitter, que es la más abierta, la más rápida, la que tiene esta personalidad, la que tiene la personalidad de tribunal, aunque luego las otras redes acompañen, y lo voy a aventar ahí. Y llegó y tomó el comentario y lo aventó y dijo, tribunal, reúnanse y... Sí, digamos, agarró la bomba, y fue quien agarró la bomba y la lanzó, y la hizo explotar ahí. Y la llevó ahí. ¿Qué pasó? Pues entonces ya todos se reunió el tribunal, decidieron que esta mujer tenía que perder su trabajo, presionaron. ¿Y qué hizo Interjet? Interjet, lo que finalmente le pasa a todas las instituciones, de colgar a la piloto a que cuelgue mi imagen, a que yo pierda mi reputación, pues reunámonos todos en la plaza, y la corrió. Pero necesitaron a la institución afuera de las redes, por decirlo de alguna manera, ¿no? La necesitaron para consumar el linchamiento. Eso es a lo que voy. No podemos ya hablar de las redes como un espacio que está ahí, que si uno quiere, pues puede no participar y ya está, ¿no? Porque me toca de repente muchas personas que me dicen eso, yo no participo. Le digo, no, pues si no tienes que participar. Gente de la que
trato en el libro, uno de ellos, Nicolás Alvarado, no tiene y nunca ha tenido y nunca va a tener redes sociales. Entonces, no es necesario. Estamos, como decía yo al principio, estamos en este concepto que me parece que lo define muy bien, estamos en un on-life. O sea, es un conjunto, son nuestros medios, es nuestra nueva entorno total y absoluto, es nuestra nueva ecología mediática. Siempre lo retrato de esta manera, te lo digo nada más simplemente, o sea, antes nuestra ecología mediática, o hace 300 años, pues a lo mejor era un paisaje muy lindo, con algunas plantitas, había un río y algún, por ahí un risco, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que ya con todo esto, pues ya nuestra ecología mediática, pues ya tiene sus pantanos, ya tenemos unos, ¿cómo se llaman? Cocodrilos gigantes, súper hambrientos. Tenemos muchísimas otras cosas y tenemos que aprender a transitar por eso y aprender a manejarlo. Por eso de repente me parece que no es mala idea pensar en educación tecnológica, en una educación tecnológica más cívica, y entender en dónde estamos, dónde nos estamos relacionando, como que lo hemos dado como un juego, ¿no? Como un juego nada más, y creo que es parte fundamental de nuestra vida, nada más viendo este instante, ¿no? Para mí este instante es lo más humano y multitudinario que voy a tener en todo el día, o sea, súper relevante, ¿no? Wow, no, has dicho una gran verdad. Hay días en los que solo platico conmigo mismo. Tenerlos a ustedes con estas explicaciones que arrojan luz de verdad al tema, bueno, es maravilloso. Regresando al punto de las redes sociales y a la adicción a las mismas, Luis, ¿no estamos de alguna manera viviendo una vida superficial, banal, irreal? Porque solo publicamos lo bello, la felicidad, lo bueno. ¿No estamos en un mundo de Photoshop ya? Bueno, regresando con el tema de la adicción, Tony, que tocas, hay que ver la configuración con la que son elaboradas o han estado elaboradas las diferentes redes sociodigitales. En las diferentes entrevistas que se le han hecho tanto a Mark Zuckerberg como a Jeff Bezos, etcétera, etcétera, todos han manifestado que el esquema por el cual están, digamos, elaboradas las redes sociodigitales obedecen principalmente a el elemento conductual. ¿Qué quiere decir? Nosotros emitimos un estímulo y a partir de ese estímulo hay, digamos, una recompensa. ¿Cómo se traduce esa recompensa? Pues a partir precisamente del famoso like, el comentario o el share, que es compartir. Entonces, bajo esa estructura que se configura en las distintas redes sociodigitales, se puede presumir o se puede prescindir de que los elementos actualmente que más exitosos son, o más generador, digamos, de aceptación, son aquellos que tienen más likes, más comentarios y, por supuesto, más compartidas. ¿Y cuáles son ese tipo de patrón? Pues tiene que ver con ciertos cánones que el mismo Bauman, algunos especialistas han hablado, en el sentido de cuál es lo patrón en todo nuevo, digamos, esta nueva era tecnológica, pues lo que corresponde a una estética de lo correcto. ¿Cuál es estética de lo correcto? Pues la belleza. Una belleza muy bien estructurada, hasta puede ser la comida que te comes, pero tiene que tener una presentación que tenga esa armonía o toda esa representación de lo que nosotros consideramos correcto. Eso es lo que se va a traducir y lo llevamos a digamos, a esta forma de comunicar en los espacios virtuales, y donde básicamente se buscan a generar ciertos estereotipos. Y esos estereotipos se basan principalmente en la moralidad que tienen diferentes sociedades y también en la moralidad que tienen algunas industrias de la comunicación. Porque a ver, Luis, pero ¿no es un poco mentir esto? ¿No es una vida falsa? ¿Construimos castillos en el aire? Yo lo dije hace un momento, una vida de Photoshop. Pues es parte precisamente algo nato de los medios de comunicación. La televisión también hacía precisamente esos estereotipos, la misma radio. O sea, la gente que tenía buena tesitura de voz era la que podía participar en la radio. Igual en los medios impresos, quien escribía o tenía las facilidades para escribir doctamente, podía hacerlo. Entonces, estamos bajo esa lógica de lo que se conoce como patrones
comunicativos correctos. Entonces, eso nos lleva precisamente a qué es, digamos, la verdad y qué es no la verdad. Y bajo esa lógica, pues entonces estamos hablando de que la estética, pues es un patrón a seguir, no solamente de Internet, sino de casi todos los medios de comunicación. En ese sentido, a quien no le gusta, pues la poesía bien escrita. O a quien no le gusta, digamos, todos estos melodramas narrados con una tesitura de voz increíble en la radio, o todas estas tomas bien estructuradas en el cine, etcétera, etcétera. Es innegable porque tiene que ver con una cuestión que muchos especialistas han estudiado, que es precisamente la educación artística de lo visual o de la comunicación. O sea, a ver, Luis, entonces me estás queriendo decir que finalmente ya nos volvimos nosotros protagonistas, nos volvimos líderes de opinión, quiero decirlo así, nos volvimos productores, realizadores de esta vida idílica que nos gusta ver y que nos gusta plantear que tenemos. Por supuesto, es que con Internet llega a un fenómeno que no es que no existiera, sino que se potencializa, que es el fenómeno de los receptores proactivos. ¿Qué quiere decir? Ahora los receptores o la gente que recibe los mensajes de diferentes índoles, pues ahora no solamente lo reciben o lo procesan, sino que hoy en día inclusive se pueden configurar un nuevo mensaje a partir de eso que reciben. Por eso hay tanta efervescencia de memes. O sea que es a partir de un mensaje que se construye, se da lo que dice Michel Foucault, la deconstrucción del mensaje y se readapta y por lo tanto también tiene que ver con una reconstrucción de esa narrativa. Bueno, eso tiene que ver precisamente con este activo que hoy le llaman los famosos prosumidores o los famosos la sociedad activa o la sociedad en movimiento. Bueno, eso es parte, digamos, de toda esta narrativa actual en la cual ya no vemos al receptor pasivo, o por lo menos ya no es que sea pasivo, porque en la época de la televisión o de la radio, pues existían manifestaciones públicas, o sea, no es que emitiera la televisión un mensaje y todos nos quedáramos como en la época de la teoría de la aguja hipodérmica, que recibíamos un mensaje, lo absorbíamos y éramos, nos quedábamos parados y hacíamos lo que nos decía la televisión. No, todo lo contrario, había otro tipo de manifestaciones que muchas veces no eran retomadas por los medios de comunicación, sino que más bien ahora con Internet, todas esas narrativas y todo eso que antes no cabía en los medios de comunicación tradicionales, pues hoy en día tienen cabida. ¿Cuáles son estas narrativas? Pues precisamente tenemos narrativas como el movimiento feminista, tenemos narrativas como esta lucha en pro del medio ambiente, o estas narrativas, apenas el video de la Marina rescatando un animalito, ¿no? Un perrito. O sea, el derecho a los animales también prospera. ¿Qué quiere decir? Que llegaron nuevas narrativas con la llegada precisamente de Internet, que muchas veces no eran retomadas por los medios de comunicación tradicionales, y ahí viene precisamente, y con esto concluyo la parte de la pregunta que me haces, Tony, si es falso o es verdadero, digamos, todas estas narrativas. Pues básicamente tiene que ver con estereotipos que muchas veces se construyen en algo que se conoce como las industrias culturales. Se construyen a partir de ciertos patrones o prototipos que nos dan los medios de comunicación, y si tú ves una foto muy bien lograda, pues tú tratas de imitarla. En ese sentido se construye precisamente esta parte que es la imitación de toda esta industria cultural. Y ahora lo vamos a llevar en el terreno que también surgen las contranarrativas. No quiere decir que todos estemos de acuerdo en tomar fotos así de cuerpos estéticamente perfectos, comidas muy bien elaboradas, o sea, todo esto, sino existen todas estas narrativas en las cuales pues yo presento el desorden, yo presento pues el cuerpo real de la persona, etcétera, etcétera. Y eso precisamente es lo que hoy en día... Pero eso no da likes, que salgas aquí con la lonjita y que ¿sabes? Eso no te genera audiencia, mi querido Luis. Pero te puede generar ciertos espacios de reflexión. Digamos ahorita una TikToker, que ahorita se me fue el nombre, que precisamente a partir de su apariencia física hace una mofa
de todo lo que tiene que ver con esta narrativa de este ordenamiento del famoso Estado patriarcal. Y esta persona, pues tú revisas y dices, bueno, no podría presentarse, digamos, en los medios tradicionales o en lo que políticamente es correcto. Sin embargo, sí tiene un público que no la ve por la apariencia, sino más bien por la narrativa que está construyendo. Y en ese sentido, Internet nos permite toda esta parte y permite precisamente que narrativas que puedan tener presencia narrativas fuera de los estereotipos que muchas veces en los medios de comunicación se están construyendo. Fíjate que han dicho algo muy interesante. Yo que llevo toda mi vida trabajando en los medios de comunicación, antes recuerdo que había una frase: si no sales en la tele, no existes. Ahora pareciera que si no estás en las redes, sucede lo mismo. A ver, Wikichava, tú como millennial, lo decíamos bromeando tal vez al principio de esta emisión, pero pareciera que si no hay likes, si no hay aprobación, si no hay los me gustas necesarios y los seguidores necesarios, la vida no vale nada, como dice la canción. Ay, pues la canción se escribió hace ya varios años en un contexto donde sí te podría decir que ha cambiado por completo la forma en que vemos qué es lo que tiene valor y qué no. Es decir, las cosas, la apreciación que tenemos de valor es muy diferente específicamente con el tema redes sociales, porque en estos casos, por ejemplo, vemos que sí existe un sector, dependiendo de la generación y del contexto, quienes están esperando esto de los likes, pero déjame decirte que también ha cambiado porque, por ejemplo, algunas personas que no tienen el megacuerpazo, que se están presentando y están conectando con la audiencia, están generando esos likes. Sin embargo, también te decía, depende de la generación. Existe, por ejemplo, la generación X, que es la que estuvo más propensa al tema de los likes. La generación 7 es un poco como, ¿cómo? ¿Likes? ¿Y yo qué gano? ¿Sabes? Eso es la nueva idea. Ellos están haciendo un cambio completamente radical en esta idea que teníamos de las redes sociales y de los likes. Pero, a diferencia, y he estado escuchando en gran parte de lo que aquí se mencionaba, yo sí estoy completamente en desacuerdo con el tema, por ejemplo, del documental. A mí me parece que no está tan descabellado algunas de las cosas que por ahí plantean. Si bien la aguja hipodérmica ya no es algo bastante obsoleto, hay cosas y hay elementos que sí se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque de pronto sale Thalía, hace un bailecito, y ahí tiene a todo mundo haciéndolo. Esta parte de lo que se convierte viral, de lo que creemos que parece ser, donde no lo estamos consumiendo solo por verlo, sino que lo adoptamos y lo imitamos. Entonces, pero aquí mencionaste, Wiki, a Thalía, por lo menos es una figura, una personalidad, pero perdón que yo lo diga así, de repente cualquier pendejo ya es una estrella. A mí eso es lo que me puede, diría mi abuelita. Yo que soy de esa generación X, que me ha costado tanto trabajo una carrera lo más íntegra y lo más éticamente posible en los medios convencionales, de repente sale cualquier, bueno, no voy a decir nombres porque todos sabemos de quiénes se trata, diciendo y haciendo, y ya son unas estrellas que ganan fortunas y que te llegan hasta a quitar el trabajo que tal vez pudiese pertenecerle a otro tipo de profesional del medio, ¿no? Sí, ese fenómeno es muy recurrente, es algo que muchos de los medios tradicionales no veían venir en este momento en el que se empezaran a elevar y a inflar muchos elementos, que muchos ya se están desinflando y muchos ya se desinflaron, también hay que decir eso. Y va a prevalecer pues esta trayectoria, esta carrera que se empieza a generar, que empieza a cambiar. Y llega un poco, a mí me decepcionó un poco al final esta democratización de los medios, porque por primera vez, a mí, por ejemplo, que me gustan temas de historia o temas que tienen muy específicos, pues qué tal que en internet encontraba eso que me gustaba, yo era el público de ahí, pero de pronto pues también estaban elementos como los polinesios que empezaron a hacer videos nada más de bromas y se convirtieron en unos mega stars que empezaron a hacer toda una campaña de marketing, hacen unos eventos gigantes, los jóvenes los siguen, y yo decía, este contenido
es como un algodón de azúcar que no te aporta absolutamente nada, pero esta es parte de esa democratización que al final existe, que al final no necesitaron de tener a alguien, en su momento un Raúl Velasco, que decidía si tú sí, tú no, y que ya existe alguien que gracias a Internet y que gracias a la parte democrática de que tú puedes ver el video o quitarlo, pues evidentemente se generan ese tipo de cosas. Oye, Wiki, y responde de verdad con toda honestidad, ¿eres adicto a redes sociales? Me encanta también ese tema. ¿Por qué? Porque si bien hay quienes hablan de adicción... A ver, ¿lo eres o no? Ahí te va, es que ahí te va. Hay adicción y hay otra cosa que se llama también nomofobia, que es una fobia a no tener tu teléfono por sentir que te estás perdiendo algo. Eso significa que no es necesariamente la adicción de que quieras estar aquí, sino es esta fobia, es esta ansiedad que te puede generar que no tienes tu teléfono o sientes que te estás perdiendo algo, que es muy diferente. Por eso, ahí sí estoy de acuerdo a lo mejor en el momento de hablar de que si no es una adicción como tal, porque a lo mejor el nombre no es ese, pero la actividad de pasar demasiado tiempo en el teléfono, de sentir quizá ansiedad, y ustedes me van a decir si también les ha pasado, de agarrar el teléfono para ver, no esperas ninguna llamada, pero lo agarras como para ver si ya te llegó el mensaje, si no, a veces que sí te puede dar un poco de ansiedad o extrañeza el hecho de que no ves a lo mejor una cierta cantidad de likes. O sea, la cantidad de likes no significa una adicción, pero tiene otras repercusiones, tiene otro nombre, es otra consecuencia de estar gran parte del tiempo en el teléfono y estar consumiendo ciertos contenidos o esperando que llegue un nuevo contenido. Hay un antes y después del Internet y de las redes sociales específicamente, que tiene que ver con el algoritmo. Por eso a mí sí me preocupa la parte donde el algoritmo empieza a aprender de lo que tú haces y empieza a darte lo que sabe que a ti te gusta. Y al momento de que hace eso, de que cambia, porque recordaremos que antes las redes sociales, tú los veías en orden cronológico, te iba saliendo dependiendo conforme la persona publicaba. De pronto dijeron, no, vamos a ver quién tiene más likes, quién tiene más comentarios, vamos a ver quién tiene una mejor foto, y claro, si sale con el mega cuerpazo y tenía más likes, pues te iba a aparecer primero y tenías más probabilidades de tú definir si te gustaba o no. Pero Internet sabe, no nada más que le diste like, sabe que le hiciste zoom a la foto, sabe que le hiciste clic, sabe que entraste al perfil, sabe que sí te gustó. No solamente porque aunque no le hayas dado like. Entonces ahí tú alimentas al algoritmo de tal forma que te empieza a dar a ti lo que te gusta. Entonces, si te gustan las donas y de pronto alguien sabe y descubre el sabor que te va a matar, que lo quieres probar, pues te va a empezar a dar donas, donas, donas y donas y donas y donas. ¿Y qué va a pasar contigo? Sí creo que hay, no necesariamente una adicción, si ese no es el nombre, hay algo más. Y sí es de preocupar que Internet cada vez aprende más de ti y te está mostrando lo que a ti te gusta para que no te vayas. A ver, has dicho algo muy importante, Ana María, y te lo planteo a ti. En todo caso, estamos recibiendo ya una información sesgada, rezagada, una censura implícita. No, yo creo que ese sí es un tema importante. El hecho de que sean como cámaras de eco, sean como nuestra propia burbuja, sea como... es que a mí siempre me preguntan que si estamos viviendo 1984 o el mundo feliz, y yo siempre digo, no, es que estamos viviendo el mundo feliz, que es esta burbuja en donde está todo lo que a mí me gusta, ¿no? Y los que piensan igual que yo, y los productos que a mí me gustan, y si me gusta el yoga y el tipo de música que me gusta, pues nada más de eso me van a hablar. Y adentro está el Big Brother, ¿no? Y yo todo el mundo me está viendo y yo estoy viendo a los demás. Son los dos libros juntos. En este momento creo que es lo que estamos viviendo. Pero creo que eso sí es un tema problemático de democracia. Porque en el momento en que deciden que yo soy una mujer blanca, por ejemplo, ¿no? Y ya el algoritmo ya definió, oye, pues esta es una mujer blanca, ¿no? Entonces ya no me van a poner nada que tenga que ver con, vamos a suponer que yo estoy en Estados Unidos. Fíjate el problema democrático al que nos estamos enfrentando. Ya no me enseñan otra cosa que ellos consideran que no le va a gustar a una mujer blanca. Entonces, y ahí es donde empieza a haber un sesgo
que sí entra en problemáticas, te digo, que son más grandes que la simple comunicación entre dos o comunicación grupal. Estamos hablando ya de cuestiones como mucho más grandes. Otro de los problemas cada vez que yo hablo de esto con padres de familia, etcétera, estudiantes sobre todo, lo que acaba de decir también es relevante de que les digo, a ver, hagan esto cuando me piden, bueno, pero ¿qué 3 cosas deberíamos de hacer? Dije, bueno, una de las que siempre digo es, traten de seguir y de ver a personas que no piensen como ustedes. Asegúrense que siempre haya otro punto de vista en las redes que ustedes siguen. Asegúrense de eso, porque a mí me pasa muy frecuentemente la gente que dice, pero todo mundo piensa así. No, todo mundo en tu mundo que ha hecho muy apacible, muy agradable, muy armonioso, que lo ha hecho el algoritmo, lo ha hecho para ti así el algoritmo. Los publicistas y los algoritmos lo que están buscando, y ojo, yo fui y soy publicista, lo hice mucho tiempo, pero lo que siempre están buscando los publicistas es darte lo que puede ser que te interese. O sea, están buscando un mercado objetivo. Y lo que hacen lo que está haciendo y lo que los algoritmos están permitiendo es lo que se llama el target o el objetivo o el mercado de una sola persona. A lo que se quiere llegar es a hablarte exactamente a ti, a lo que a ti te puede interesar, a lo que te puede llamar la atención. Y siempre se ha hecho. Mi punto es, siempre se ha hecho así. La televisión lo hacía así con sus elementos rudimentarios. Pues aquí creo que van a estar las amas de casa. Pues aquí vamos a poner, fíjense la obviedad sexista que voy a decir, pero esos son los elementos que se tenían en ese momento y esa era la sociedad a la que le hablábamos. Son las 4 de la tarde, la señora ya le dio de comer a los niños, vamos a ponerlo en la telenovela y ahí vamos a poner el detergente. Estoy hablando de un pensamiento súper primario, pero esos eran los elementos. Estaban buscando la mayor cantidad de audiencia, como lo hacía la radio, como lo hacía la prensa. Oye, Ahora, Ana María, es que no estás alejada de la realidad. Soap operas se llamaba o se llama en inglés a una telenovela. Imagínate, de entrada. pero hay algo, mira, nada más para cerrar este comentario y unirme a lo que estaban diciendo. Hace un par de días un amigo, Dani Granata, me recordó lo que decía este escritor muy famoso de ficción que se llama Douglas Adams. Y déjenme comentárselo porque creo que nos va a poner en perspectiva esta conversación por donde ha ido. Él lo que decía es que las reglas para entender la forma en que nos relacionamos con la tecnología eran uno. Fíjense nada más qué claridad de este hombre. Todo lo que existe cuando nacemos nos parece perfectamente natural. 2, todo lo que se inventa o descubre entre nuestros 15 y 35 años nos parece fascinante y probablemente podamos desarrollar una carrera en algo relacionado con ello. 3, todo lo que se inventa o descubre después de nuestros 35 años va contra el orden natural de las cosas. Entonces, de repente, lo que sí hay que estar muy conscientes es, ¿qué estoy diciendo? ¿Sueno a mis padres? ¿Sueno a mis abuelos en su momento? ¿Qué sí está bien? ¿Qué sí es, a lo mejor, está caminando por algo que no, como sociedad, no nos gusta? Y yo creo que sí estamos caminando en ciertas cosas por donde como sociedad no nos gusta. Ahí es donde yo digo que debe de haber un nuevo pacto. Ahí tiene que haber un nuevo pacto porque no nos están gustando ciertas cosas, pero entendamos que esto es como un desarrollo tecnológico que tiene su parte, su cara, súper productiva, benéfica para la humanidad. Le estamos dando voz a los que nunca la tuvieron, estamos visibilizando causas sensacionales. Luis Ángel lo Han decía. caído regímenes, Ana María, han caído regímenes dictatoriales y de cualquier índole, también debido a redes sociales. Hay que analizar más a fondo hasta dónde en este problema intratable en donde estamos, qué no está funcionando. Y yo sí creo que hay algo que no está funcionando y es que no podemos controlar y jamás lo podremos hacer, nunca, porque no es humano, no está dentro del ámbito humano, la velocidad, la variedad y el volumen de datos que estamos recibiendo. Eso sí, no, como humanos no lo vamos a poder hacer nunca.
Nunca, a menos que seamos, pues, a menos que estemos combinados con algún tipo de tecnología, ¿no? Que ya seamos, que tengamos una parte de inteligencia artificial integrado en nuestro organismo. Como No, humano, no, no se puede. eso habría que haber imitado a Pati Navidad, mi querida Ana María. Ah, Pero también. bueno. Pues no sé por qué no la invitaste, Tony. Oye, de verdad es que qué interesante. Yo sabía que este programa iba a arrojar mucha luz, iba a estar buenísimo, pero ha superado todas mis expectativas. De verdad que se los agradezco. A ver, Luis Ángel, volvamos a poner el dedo en la llaga. Hablamos ya de bots, de trolls, de haters y este tipo de cosas, pero también, no sé si sea la adicción a las redes sociales per se, pero nos han llevado también a otro tipo de cosas como a la pornografía infantil, a la violencia digital, evidentemente al linchamiento digital que ya lo hemos mencionado, a la trata de personas y demás. Es decir, decía Ana María que es una manera moderna de presentar y de hacer las cosas a nivel publicitario, comunicación, etcétera, etcétera. Pero también es una manera moderna de estos crímenes, ¿cierto o falso? Bueno, cierto y falso a la vez. ¿Por qué? Voy a tratar de desglosar esta parte. No es que, como yo decía en mi anterior intervención, Internet también nos trajo, así como nos trajo nuevas narrativas, visibilizar muchos sectores que antes eran invisibles, también nos trajo contranarrativas. ¿Qué quiere decir esto? Narrativas que pensábamos que ya no, que ya la humanidad había dejado atrás, narrativas que pensamos que ya habíamos superado. ¿Cuáles son esas narrativas? Pues una que está muy en boga, que es el racismo. Estas narrativas también en contra, digamos, de ciertos sectores minoritarios, etcétera, y que a la luz de muchas personas, esas narrativas no solamente pensamos que habíamos dejado, sino que hoy en día esas narrativas también tienen grandes aceptación por un grupo específico, por grandes grupos específicos. Con ello, y esto lo ligo a la pregunta que me haces, estimado Tony, en el sentido de que no es que en la actualidad hayan llegado muchos vicios que no existieran en el pasado, como si antes hubiéramos sido unas blancas palomitas. No, sino que simplemente, o sea, la pornografía ha existido y existía en la televisión, existía en los periódicos, existía, o sea, hoy en día una prueba de ellos es que uno se paraba en el kiosco y veía la oferta de periódicos. ¿Cuántos de ellos no hacían apología sexista en contra de las mujeres? O sea, es una prueba precisamente de toda esta presencia que también existía en los medios tradicionales. Otra prueba también tiene que ver precisamente con todo esto, los linchamientos, ya lo decía muy bien Ana, en el sentido de que no es que sea un tema nato de Internet, sino que también existían, es una cuestión primitiva y también parte de la naturaleza humana. Y así como puedo enumerar otros grandes números, digamos, de delitos o de todos estos males que hay, digamos, el tema de la estafa o de la usurpación, pues cuántas personas no ha pasado por eso en la vida real, de que se hacen pasar por otra persona que no es, o de todas estas, digamos, recreaciones de ciertos elementos que dan vida a una narrativa que a la postre pues es falsa. Bueno, todo eso ha existido y existía antes de Internet. Lo que cambia básicamente es precisamente la velocidad y la sofisticación que actualmente permite precisamente Internet. La plataforma, digamos, el medio, la manera. Por supuesto, porque el medio, y ahí sí otra vez retomo a Marshall McLuhan, en el sentido que el medio también es el mensaje, en el sentido de que precisamente el mensaje nos permite darle mayor fuerza a estas narrativas, digamos, de usurpación. A mí me ha pasado que me han usurpado en Internet y de repente aparece un antónimo mío. O muchas veces ha pasado que de repente vemos que todo este tema de la trata de personas, pues también es llevada, digamos, a esta realidad virtual, en la cual a partir de un enganche con ciertos sectores, pues ocurre exactamente lo mismo. La velocidad y la sofisticación son un determinante muy importante ahora con Internet. Pero ahora, quiero llevar esta parte porque tiene que ver precisamente, y refuerzo lo que decía también Salvador en ese sentido, de esta parte de la necesidad de estar informados y que tiene que ver con la cuestión de la famosa adicción. Ciertamente el ser humano... Es que también, perdón, también habías dicho, Ana María lo dejó entrever, la sobreinformación también es desinformación, mi querido Luis. Te lo digo yo,
que soy periodista, que tengo que estar informado y a veces ya no sabes, o sea, ya vas depurando demasiado porque si te atienes a todo, ni te da tiempo y ni puedes tampoco, ¿no? Por supuesto, y esto tiene que ver con dos fenómenos muy importantes. Ya en el caso, digamos, de por qué estar informado, hay una necesidad intrínseca que se ha estudiado y precisamente existe una teoría que se llama la teoría de la espiral del silencio, que para poder ser parte, digamos, de toda esta narrativa social en el sentido de tener interacción con el otro, necesitas saber de lo que están dialogando o de lo que están hablando en ese sentido. O sea, digamos, antes, digamos, de Internet, ¿cuántos de nosotros no acudíamos a nuestros centros laborales, a nuestros centros educativos y platicábamos del capítulo anterior de nuestra serie favorita o en muchos casos también de programas noticiosos de lo que había ocurrido, etcétera? Y si no lo veías, eras parte de la exclusión y precisamente eras parte del silencio, de la espiral del silencio de lo que narra precisamente Newman en ese sentido. Bueno, eso es para explicar la necesidad hoy en día de que si tú no estás informado, te excluyes precisamente del famoso tren del mame. O sea, estás fuera, digamos, de la conversación, por eso esa necesidad intrínseca. Y dos, que tiene que ver precisamente con esta cuestión que ya comentaba tanto también Salvador como Ana, en el sentido de los algoritmos. Hoy en día los algoritmos juegan un papel fundamental en el sentido de que refuerzan precisamente este modelo constructivo que tienen las redes sociodigitales, el esquema conductual, que te dan un estímulo y hay una recompensa de por medio, o sea, hay una respuesta. Nosotros lo vemos precisamente, ¿cuántos de nosotros no nos llegan mensajes hoy en día en nuestros smartphones de que a lo mejor Chava ya subió una foto, de que Ana hizo un comentario, de que Tony acaba de hacer una transmisión en vivo y eso es un estímulo que nos forza precisamente a mirar las pantallas? O sea, las mismas redes sociodigitales han entendido que entre más tiempo pasemos en su espacio, esa es la moneda de intercambio precisamente para los sectores, digamos, que arropan publicidad o tratan de hacer publicidad en estos espacios. Eso ocurría precisamente en la era también es un esquema no nuevo, sino que también ya lo tenía la televisión, lo tiene la radio y los periódicos. Entre más consumo haya de periódicos, entonces más posibilidades hay de oferta de anunciantes. Lo mismo con la televisión, entre más personas vean ese programa, más posibilidades hay de que haya más personas que se quieran anunciar. Las redes sociodigitales copian exactamente ese mismo patrón y la forma de llamarlo o de potencializarlo es precisamente a partir de las notificaciones. Si alguien te hizo un comentario, si alguien te dio un like, si alguien compartió tu comentario o tu post, etcétera, etcétera, es una forma de tenernos ahí para que posteriormente ese rango sea la moneda de intercambio de los intereses, por supuesto, de estas plataformas. Y en ese sentido, actualmente estamos viviendo lo que yo me sumo a los comentarios de mis compañeros panelistas, en que ahora tenemos que discutir y analizar precisamente ese proceso de democratización que actualmente tenemos, porque hay muchos patrones en el cual precisamente nosotros estamos enfocados a la realidad que queremos ver. O sea, lo que nos produce felicidad, y eso con esto concluyo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts dice, ¿por qué precisamente estas burbujas tienen tanta efectividad? Porque te presentan aquello que te genera felicidad. Y la felicidad se traduce en cuestiones químicas o bioquímicas en el cerebro humano con endorfina. La endorfina es precisamente esta hormona que produce precisamente estados de mayor, digamos, de mayor pasividad, mayor relajación y, por supuesto, mayor tranquilidad. ¿Y quién no le gusta estar así? Por eso, las redes sociodigitales hoy en día tienen esto que hoy conocemos como procesos de mayor generación de construcción de la realidad, de una realidad ya, digamos, realidad pulverizada. Cada quien está construyendo la realidad que quiere ver. Muy bien, muchas gracias, Luis. Oye, Wikichava, con esto entiendo yo que las redes sociodigitales en mucho satisfacen nuestras necesidades narcisistas. No sé si todas, pero sí muchas de ellas. Sin embargo, fíjate que diversos psiquiatras y psicólogos argumentan que la adicción a redes sociales se lleva a cabo porque antes ya había un problema de salud, vamos a decirlo, emocional, como, no sé, baja autoestima, soledad, depresión, hiperactividad, etcétera. ¿Qué piensas al respecto?
De que antes de que existieran las redes sociales, podemos encontrar en todos lados la mayoría de los problemas que actualmente vemos y que simple y sencillamente se están potencializando más, son cada vez o tienen mayor visibilidad. Otra de las cosas que yo celebro, por supuesto, de las redes sociales es que por primera vez, quizá en la historia de la humanidad, aquellas personas que tenían enfermedades muy extrañas, muy raras, comenzaron a conectarse, a empezar a interactuar. Ojo, eso fue, por ejemplo, en enfermedades, pero también yo me enteraba que había, por ejemplo, en WhatsApp, que también es otra red social, grupos de madres que tenían gemelos, grupos de madres que tenían trillizos. Imagínate este poder de compartir conocimiento, anécdotas, de ayuda también alrededor de una red social específica con algo súper, súper específico que ya podríamos decir hasta grupos de madres que tienen trillizos o hombres, varones, grupos de madres que tienen mujeres. No sé, estamos llegando a un punto donde todas estas cosas pueden convergir y que también pueden generar cosas también positivas. Entonces, no es nada más el lado malo de todo lo que podemos ver de esta ansiedad, de este tipo de otras enfermedades, patologías, sino también la posibilidad de encontrar mejor información acerca de lo que estamos haciendo. Pero eso es una clave importante, ¿eh? La información que podemos tener, porque otro de los problemas de Internet es que nosotros no recibimos la educación para saber consumir Internet. No es tan fácil. Actualmente, y yo celebro también que existe esto que le llamamos etiquetado digital. Así como un día nos enseñaron porque simple y sencillamente no aprendíamos a leer verdaderamente el etiquetado que teníamos en un producto que nosotros consumíamos, pues nosotros consumimos muchos más productos visuales y no tenemos un etiquetado. Entonces, empezar a tener estos mensajes. Trump sacaba sus mensajes, esto es un fraude, y qué tal que Twitter dijo esto, vamos a ponerle un etiquetado digital que va a decir, actualmente el proceso continúa, no le van a decir que sí, que no, simple y sencillamente te van a poner la advertencia, no te dice tampoco no lo compres porque tiene mucho sodio, no lo compres porque tiene mucha grasa, te voy a dar la información a ti y te las lo advierten herramientas. Solamente, exacto. Te ponen sobre las redes sociales se tardaron muchísimo en hacerlo, la verdad. Llegó principalmente no por un fin político, llegó por un fin de la pandemia, porque había demasiada desinformación, entonces decidieron en un bonito cónclave que vamos a poner información de los sitios oficiales de COVID, por ejemplo, y utilizaron muy bien esa herramienta, que qué bueno ahora para cosas como las campañas, para poner este tipo de imágenes, o que ya te sale, por ejemplo, en Instagram, la siguiente imagen puede tener contenido sensible. Te aparece este etiquetado. En el caso también, por ejemplo, de Facebook, empezó a bloquear ciertos contenidos que incitaban a anular el voto. Yo, por ejemplo, ayer subí una información acerca de la vacuna esta de Moderna, una información del país, y me llegó mi notificación a Instagram. Oye, ¿subiste algo de COVID? Que era una imagen, evidentemente hubo un reconocimiento ahí de patrones para saber que era texto, para saber que hablaba de COVID, y me puso, agregamos un link de información oficial de COVID en tu país. ¡Qué maravilla! Chicos, yo quiero agradecerles infinitamente, de verdad, que hayan participado en este programa. Han cambiado mi percepción en muchos sentidos en torno a las redes sociales. Yo, la verdad, ya iba a salir de este programa directo al psiquiatra, pero bueno, ya veo que no es para tanto. Mi querida Ana María Olabuenaga, te admiro desde hace mucho tiempo, te respeto, te quiero. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Gracias. Al contrario, gracias, Tony, y un placer haber compartido la mesa con dos personas tan inteligentes, tan buenas para la charla. Entonces, muchas gracias, Luis Ángel Salvador, muchas gracias, Tony, muchísimas gracias. No, y gracias de verdad, porque lo digo en serio, me tranquilizaron, particularmente tus opiniones, Ana María, porque sí, de veras, yo... ya ven que el iPad dice cuánto tiempo pasas en pantalla. Yo dije, Dios mío, estoy de psiquiatra, ¿no? Gracias. La mamá que te contaba las horas en la tele.
Se calentó Exacto. los bulbos, tus ojitos. Exacto, gracias Ana María. Luis Ángel Hurtado, gracias amigo, gracias. Sabes que también te respeto y te quiero mucho, gracias de verdad. Al contrario, Tony, para mí todo un honor y todo un gusto compartir mesa con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias. Wiki Chava, gracias de verdad, gracias. También ya sabes que te sigo, te admiro, te quiero mucho. Gracias, Wiki Chava. Qué gran charla, porque nosotros también como panelistas aprendimos, Ana, Luis, Tony, muchas gracias por esta invitación. Al contrario. Y bueno, ya sabieron, ya supieron que no es tan malo ni tan bueno ni tan malo, ¿no? En su justa dimensión y en su justa medianía. Muy bien, yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima. Gracias.